El destino del hombre no está ensombrecido por el hecho de la muerte física, el hecho de que el hombre tenga que morir. Eso no pone punto final a su vida, sino que es un destino luminoso, un destino en el que el hombre puede llegar a manifestar ese esplendor, esa madurez de haber conseguido pues la plenitud de su humanidad, una plenitud que significa superar la muerte misma. De esto habla el Evangelio de hoy, el segundo domingo de Cuaresma, en el que Mateo nos narra el episodio de la transfiguración. Jesús subió a un monte alto, llevando consigo a 3 discípulos que tienen un papel importante en el interior del grupo de discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Y el evangelista coloca este episodio en un momento particular, dando una indicación cronológica, si bien hay que interpretarla desde el punto de vista de la teología de Mateo, diciendo 6 días después. 6 días después de que Jesús haya anunciado lo que le espera en Jerusalén. Y ha dicho a sus discípulos que en Jerusalén pues no le espera la gloria, los honores, el ser recibido como un personaje grande, importante, sino que allí lo que él va a encontrar va a ser la muerte, el desprecio por parte de las autoridades religiosas. Los discípulos se han opuesto a este anuncio de parte de Jesús. Pedro, el cabecilla, pues ha manifestado toda su contrariedad para que esto ocurra. Y Jesús, pues, que ha dicho a Pedro que vuelva a su lugar como discípulo, llamándolo Satanás, 6 días después, que es una cifra bíblica que recuerda, si tomamos el libro del Génesis, el día en el que fue creado el hombre, el 6.º día. Pues 6 días después Jesús va a llevar a estos discípulos a un monte para hacerles comprender que la gloria, el esplendor, la realización humana se consigue no imponiendo la fuerza o no sometiendo a los otros o intentando pues hacerse con el poder, sino que esta gloria se consigue cuando uno es capaz de dar la vida, cuando uno es capaz de compartir todo su ser para que los demás puedan tener esta vida. Y por eso Mateo, con esta indicación de los 6 días y del monte alto, que son aspectos teológicos de su obra, está ya recordando cómo Jesús, en las tentaciones en el desierto, en la última de las tentaciones, cuando el diablo lo llevó a un monte alto, mostrándole todos los reinos de la tierra, diciendo: todo esto te lo daré si tú pues te pones a mi servicio, si tú me adoras. Jesús se lleva ahora a un monte a este Satanás, porque Pedro ha sido llamado de esta manera por Jesús, para mostrarle de qué manera, para mostrarle entonces cómo se puede alcanzar realmente esa gloria. No como había propuesto el tentador, claro, ni como pensaba Pietro, sino como Jesús ahora quiere demostrar a sus discípulos. La muerte, cuando la muerte es expresión de una vida que se da por amor de los demás, pues esa muerte no puede poner punto y final a la vida, sino que es el pasaje hacia una situación de plenitud. Y por eso dice Mateo que Jesús se transformó delante de ellos, que toda su figura, su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron esplendentes como la luz. Es una manera de explicar cómo esa muerte que atiende a Jesús en Jerusalén no solo no va a hacer perder fuerza a la persona de Jesús o va a destrozar su programa, su misión, sino que todo lo contrario, va a ser el momento en el que esa persona va a resplandecer de una manera incluso más grande, manifestando pues esa riqueza de una vida que es de la misma condición divina. Y con Jesús aparecieron Moisés y Elías, que eran los pilares de la tradición religiosa de Israel. Estos 2 personajes, dice Mateo, hablan o conversan con Jesús. Ahora interviene Pedro y dice de construir 3 chozas, 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, que ha visto esta visión, ha tenido esta visión junto con Santiago y con Juan, pues le interesa que Jesús hablando, o que Moisés y Elías hablando con Jesús, pues responda a lo que eran las tradiciones o la tradición religiosa de aquel pueblo. La propuesta de Pedro de construir 3 chozas
pues alude a una fiesta muy importante en el mundo judío, la fiesta de las chozas o de los tabernáculos, que se celebraba en otoño. Era una fiesta pues con todos los frutos de la tierra, del campo. Se bendecía a Dios por la fecundidad de la tierra, por todo lo que pues los campos habían dado de bueno. Y en ese momento se esperaba también la llegada del Mesías. Así que Pedro lo que quiere, con esta alusión a la fiesta tan importante, quiere que Jesús responda a ese papel de Mesías según la figura de Moisés y de Elías. Moisés representa la ley y Elías es el profeta más fanático, el profeta de fuego, el profeta que con la fuerza, con la violencia, imponía la aplicación de la ley. Entonces se oye una voz del cielo, una voz de la nube, que cubre con su sombra y dice: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi favor, escuchadlo. Es decir, a la intervención de Pedro, ahora pues sucede lo que realmente interesa en la vida de la comunidad: escuchar esta voz, que es la voz del Padre, que indica a Jesús como su Hijo amado, al único que hay que escuchar. El Hijo amado es el único que puede dar a la comunidad, a los discípulos, a los seres humanos, realmente ese modelo de humanidad y esa propuesta de vida que les permita a ellos mismos alcanzar pues ese nivel máximo, ese esplendor como el que Jesús ahora ha manifestado en el monte. Por eso Moisés y Elías no hablan con Pedro o con Juan o con Santiago. Moisés y Elías conversaban con Jesús. Era Jesús el que tenía la palabra. Y si no hablaban estos dos personajes con los discípulos, esto quiere decir que ni Moisés ni Elías tienen nada que decir a la comunidad. El único que tiene que hablar y que habla a la comunidad es el Hijo amado, es Jesús, el que realmente nos ha hecho conocer el proyecto del Padre. Cuando los discípulos han tenido esta experiencia del divino, de esa voz que invita a escuchar al único que puede dar la plenitud de vida, pues estos cayeron a tierra de bruces, aterrados, porque según la mentalidad antigua no se podía tener una experiencia del divino y seguir con vida. El divino era como algo que no se podía, al cual uno no se podía acercar, no se podía tener un contacto directo con él. Pues bien, Jesús se acercó y los tocó diciéndoles: levantaos, no tengáis miedo. La acción de Jesús es la de romper esta imagen de un Dios que aterra, o este espacio, esta separación, este abismo que no permite al hombre tener una experiencia directa del Padre. Jesús se acerca a los discípulos como se acercaba a los enfermos, a las personas que estaban mal, y los toca para infundirles coraje, para liberarlos de su temor o de lo que les causaba opresión. Cerraron los ojos y no vieron más que a Jesús de antes solo. Acabada la visión, queda solamente Jesús. Moisés y Elías se pierden. Pero esta indicación solo no significa solamente que había acabado ya esa experiencia para los discípulos, sino que Mateo está diciendo que los discípulos no serán capaces de acompañar a Jesús hasta ese momento culmen de su vida en el que entregará todo su ser por el bien de los demás. Jesús irá a la muerte solo, abandonado por sus discípulos, y solamente en el momento de la resurrección, cuando esa vida esplenderá con toda su fulgor, entonces los discípulos podrán comprender el mensaje y el contenido de este episodio, de esta visión. Por eso Jesús le dice que no hablen de ello a nadie, porque no son capaces todavía de poder expresar aquello por lo cual ni ellos mismos tienen todavía la voluntad de ponerlo en práctica. Solo cuando los discípulos tendrán la experiencia profunda del Cristo resucitado, entonces podrán hablar de esto, de una vida que supera la muerte, de una muerte que no pone el punto final a la vida de la persona, porque una vida que ha sido pues dada por amor de los demás, esa vida ya esplende con una luz y con un esplendor que es el mismo que Dios posee. Este es el episodio y este es el mensaje del domingo, de este domingo de Cuaresma, en el que podemos comprender algo fundamental para nuestras vidas. El amor, o la vida que se abra al amor, el amor transfigura y la vida se transfigura y la persona se asemeja cada vez más a ese Hijo amado y puede entrar en una plena y total comunicación con el Padre. Y ese esplendor los hace y nos hace tan fuertes de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma.